A sus 45 años, William Levy, considerado en su día un icono de belleza y éxito, se enfrenta al periodo más desgarrador de su vida. Tras el glamour, tras los papeles que conquistaron millones de corazones, se esconde una amarga verdad que ya no puede evitar. Todo lo que una vez lo hizo admirado se ha convertido en la causa de su caída. Y por primera vez William Levy confirma su vida nunca ha tenido un final tan triste. A los 45 años, William Levy decidió hablar no como actor ni como ídolo, sino como un hombre cansado de esconder su verdad. Su voz ya no sonaba como antes, había en ella una calma triste, la serenidad de quien ha perdido demasiado. He cometido errores, y la vida me ha cobrado caro cada uno de ellos, dijo una vez, sin buscar compasión ni titulares. Era una confesión que muchos esperaban, pero nadie imaginaba escuchar con tanta crudeza. Porque detrás del rostro perfecto y del éxito internacional, había un ser humano desgastado por las expectativas, las presiones y el peso de una fama que se volvió insoportable. Durante años, William fue el hombre que todos querían ser, el rostro que llenaba portadas, el protagonista que hacía suspirar a millones. Pero mientras su carrera ascendía, su vida personal comenzaba a derrumbarse sin que nadie lo notara. El brillo en su mirada se fue apagando lentamente, sustituido por una tristeza que aprendió a disimular frente a las cámaras. Los aplausos seguían, pero ya no lo tocaban por dentro. Su sonrisa era una máscara, una manera de sobrevivir a un mundo que no perdona la debilidad. La confesión llegó después de una serie de silencios demasiado largos. No hubo drama ni lágrimas para las cámaras, solo una verdad que pesaba demasiado para seguir guardada. Reconoció que los últimos años habían sido una batalla interna contra la soledad, contra el desgaste emocional, contra la sensación de haber perdido el rumbo. A veces el éxito no te da todo. Te lo quita, admitió. Y esas palabras resonaron con una fuerza especial porque venían de alguien que lo había tenido todo y aún así se sentía vacío. Hubo un tiempo en que William creyó que podía con todo: la fama, los proyectos, las responsabilidades, la imagen pública. Pero nadie le enseñó a sostener el alma cuando la vida te exige ser perfecto. Detrás de cada sesión de fotos, de cada alfombra roja, había un hombre que se miraba al espejo y no se reconocía. No sabía en qué momento dejó de ser el joven soñador de Cuba, que creía en el amor, en la familia, en la sencillez. Había cambiado tanto que en silencio empezó a extrañar su propia humanidad. Lo más duro no fue perder contratos, ni ver cómo su popularidad oscilaba. Lo más duro fue perder la fe en sí mismo. Esa sensación de estar atrapado en una vida diseñada para otros, una vida que brillaba por fuera, pero dolía por dentro. A los 45 años, Levy comprendió que los aplausos no bastaban, que la fama no sana heridas, y que los premios no llenan los vacíos que deja la soledad. Por eso decidió decirlo en voz alta, sin dramatismo, sin adornos, que estaba cansado, que había tocado fondo y que necesitaba empezar de nuevo. Su confesión no fue un acto de debilidad, sino de liberación. Por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de mostrarse humano. Y en esa vulnerabilidad William encontró algo que había olvidado. La verdad tiene un poder que el éxito nunca podrá igualar. La verdad, aunque duela, también salva. Ese día, mientras caminaba lejos de los flashes y los titulares, sintió algo que no experimentaba desde hacía años: ligereza. No porque su vida hubiera mejorado, sino porque al fin había dejado de fingir. Había dicho su verdad. Y en esa verdad, por más dura que fuera, había un nuevo comienzo. Detrás de la sonrisa que el mundo conocía, había un silencio que dolía. William Levy siempre fue un hombre de familia, alguien que hablaba con orgullo de sus raíces, de su fe, de sus hijos, de su deseo de construir un hogar estable. Pero con el paso del tiempo la vida lo fue arrastrando hacia un torbellino donde el amor, la confianza y la paz comenzaron a desvanecerse. Las cámaras mostraban al galán perfecto, pero nunca captaron los momentos en los que al llegar a casa, el eco de la soledad era lo único que lo recibía. Su familia había sido su motor, su razón para mantenerse firme cuando la fama se volvía abrumadora. Sin embargo, esa misma fama se convirtió en una barrera invisible. Los viajes constantes, las exigencias del trabajo,
Las tentaciones del éxito. Todo empezó a pasar factura. Las discusiones se volvieron más frecuentes, las miradas más frías, los silencios más largos. William intentó sostenerlo todo, pero a veces el amor también se cansa. Y un día, sin darse cuenta, lo que antes era refugio se transformó en distancia. El amor ese que parecía eterno empezó a desmoronarse en silencio. No hubo una gran pelea, ni una escena de despedida. Solo un vacío que crecía poco a poco entre dos personas que ya no sabían cómo encontrarse. Levy entendió entonces que el amor no siempre se acaba con un grito, a veces muere con un suspiro. Lo más triste fue darse cuenta de que mientras el mundo lo veía como un hombre que lo tenía todo, en realidad, lo estaba perdiendo todo. Intentó refugiarse en su trabajo, en sus proyectos, en los personajes que interpretaba. Pero ni siquiera los aplausos lograban tapar el ruido de sus pensamientos. De noche, cuando el bullicio desaparecía, la soledad se hacía insoportable. Recordaba las risas de sus hijos, los desayunos en familia, los abrazos sinceros. Y entendía que la fama nunca podría reemplazar eso. El éxito lo había llevado lejos, sí, pero también lo había separado de lo que realmente importaba. A veces se preguntaba en qué momento dejó de ser feliz. No había una respuesta clara, solo una serie de decisiones que con el tiempo lo fueron alejando de sí mismo. Había querido ser el mejor actor, el mejor padre, el mejor hombre. Pero en ese intento de cumplir con todo, se había olvidado de algo esencial: cuidarse a sí mismo. La soledad no llegó de golpe, lo fue envolviendo despacio como un frío que se instala sin avisar. Hubo noches en las que se sentaba frente a la ventana viendo la ciudad dormir y pensaba que quizás ese era el precio de tenerlo todo. La fama, los reconocimientos, las oportunidades. Pero ¿de qué sirven si no hay con quién compartirlos? El silencio de su casa era más fuerte que cualquier aplauso. Y aunque muchos creían que vivía un sueño, él sabía que su vida se había convertido en una especie de película que ya no quería protagonizar. Esa etapa marcó un antes y un después. William comprendió que los verdaderos fracasos no son los que se ven, sino los que se sienten en el alma. Que a veces se puede estar rodeado de gente y aún así sentirse completamente solo. Que el amor, cuando no se cuida, se apaga incluso entre las manos más sinceras. Y fue ahí, en medio de esa soledad inmensa, donde comenzó a preguntarse quién era en realidad. No el actor, ni el galán, ni el hombre admirado. Solo William. Un ser humano intentando encontrar sentido entre los escombros de lo que alguna vez llamó hogar. No hay ruido más fuerte que el de la traición, ni soledad más profunda que la que se siente cuando el mundo te señala. William Levy lo descubrió de la forma más dura. Una vez admirado, celebrado y querido, de pronto se convirtió en el blanco de las críticas, en el centro de rumores que parecían no tener fin. Cada palabra escrita, cada titular exagerado, cada mentira repetida 1000 veces, fue dejando marcas invisibles en su alma. Era como si todo lo que había construido durante años se desmoronara frente a él sin que pudiera detenerlo. Los medios lo observaban con lupa, los programas de farándula inventaban historias, y las redes sociales se llenaban de juicios crueles. Lo acusaron de cosas que nunca dijo, de decisiones que nunca tomó, de sentimientos que ni siquiera eran suyos. Y mientras el ruido crecía, él optaba por el silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había entendido que a veces explicar la verdad a quien no quiere escucharla es una pérdida de energía. Su silencio fue interpretado como culpa, su discreción como arrogancia, su tristeza como debilidad. Nadie quiso ver al hombre detrás del mito. El golpe más fuerte no vino del público, sino de quienes estaban más cerca. Algunos, a los que consideraba amigos, se alejaron justo cuando más necesitaba apoyo. Otros, movidos por el interés o la envidia, hablaron en su nombre sin conocer la verdad. William aprendió a fuerza de decepciones que la fama no solo atrae admiración, también despierta sombras. Que no todos los que sonríen a tu lado quieren verte bien. Y esa lección, aunque necesaria, le costó más de una noche sin dormir. Hubo días en los que pensó en desaparecer por completo. Apagar el teléfono, cerrar las puertas, olvidar quién había sido. No por cobardía, sino por cansancio.
cansancio de ser malinterpretado, de sostener una imagen que ya no le pertenecía, de vivir bajo la mirada constante de quienes esperan verte caer. Pero dentro de ese cansancio nació algo nuevo, una especie de lucidez amarga que solo llega cuando uno toca fondo. Comprendió que no podía controlar lo que decían, pero sí podía decidir cómo reaccionar. Y así decidió callar, no para esconderse, sino para proteger su paz. Se alejó de todo, del ruido de la prensa, incluso de algunas personas que antes eran indispensables. En ese retiro silencioso encontró algo que no había sentido en años: la honestidad consigo mismo. Sin cámaras, sin halagos, sin máscaras. Solo él, su verdad y el peso de sus propios errores. Se dio cuenta de que por más injustas que fueran las críticas, también había cometido fallos, también había herido, también había perdido el equilibrio. Y aunque le dolía, no se negó a verlo. El tiempo pasó y poco a poco el escándalo se apagó, como lo hacen todos los fuegos que se alimentan de mentira. Pero las cicatrices quedaron. Y aunque muchos creyeron que su silencio era señal de rendición, en realidad fue su forma más silenciosa de resistencia. En medio de tanto ruido, William Levy eligió no responder, no atacar, no fingir. Eligió ser un hombre que sufre en silencio, pero que no pierde la dignidad. A veces, cuando la gente lo mira, ahora todavía ve al actor, al galán, al símbolo. Pero quienes lo conocen de verdad saben que detrás de esa mirada hay un hombre que aprendió que la fama puede darte todo y quitártelo en un segundo. Que el cariño del público es efímero y que la única lealtad que realmente importa es la que uno tiene consigo mismo. Y aunque el mundo le dio la espalda, él descubrió algo que ningún titular podrá borrar, que incluso en el silencio más duro uno puede volver a encontrarse. Porque a veces perderlo todo no es el final, sino la única forma de empezar a entender quién eres realmente. Hubo una época en la que William Levy no podía caminar por la calle sin que alguien lo reconociera. Su rostro estaba en todas partes: revistas, anuncios, telenovelas, campañas internacionales. Era el galán por excelencia, el símbolo de éxito y belleza que todos admiraban. Su sonrisa se había vuelto una marca registrada, su historia de superación, el joven cubano que conquistó el mundo, inspiraba a millones. Pero lo que nadie veía era el precio que pagaba por sostener ese brillo día tras día. La fama le había dado todo: dinero, reconocimiento, poder, admiración. Pero también le arrebató la privacidad, la calma y poco a poco la esencia de quién era. La maquinaria del espectáculo no se detiene nunca y William se convirtió en su combustible. Cada proyecto exigía más, cada mirada esperaba perfección. Y cuando no la alcanzaba, el mismo público que antes lo aplaudía empezaba a señalarlo. La presión era tan constante que con el tiempo dejó de disfrutar lo que hacía. Actuar, que alguna vez fue su pasión, se transformó en una obligación. Había días en los que despertaba sin ganas de ir al set. No porque no amara su trabajo, sino porque ya no se reconocía dentro de él. Interpretaba personajes que todos celebraban, pero por dentro se sentía vacío. Era como si su vida se hubiera convertido en un guión que otros escribían por él. Los productores decidían su imagen, los medios narraban su historia, y el público dictaba cómo debía sentirse. William Levy. El hombre había quedado sepultado bajo William Levy, el ídolo. A veces, entre toma y toma, miraba su reflejo en los espejos del camerino y se preguntaba si todo eso valía la pena. Recordaba sus inicios, cuando soñaba con actuar no por fama, sino por amor al arte, por el deseo de contar historias que emocionaran. Pero en algún punto del camino ese sueño se había distorsionado. Ya no actuaba por vocación, sino por contrato. Ya no sonreía por felicidad, sino por compromiso. La fama, que antes parecía un premio, se había convertido en una prisión dorada. El público, sin saberlo, alimentaba esa prisión. Lo amaban por su belleza, por su carisma, pero no todos estaban preparados para verlo humano. Cuando cometía errores, lo juzgaban más duro que a cualquiera. Cuando mostraba debilidad, lo llamaban ingrato o problemático. Y poco a poco William comenzó a comprender que el precio de ser amado por millones era no poder ser entendido por ninguno. Las exigencias del entorno también dejaron huella en su salud emocional.
El estrés constante, las jornadas interminables, la necesidad de mantener una imagen impecable. Todo eso lo llevó al límite. En un momento de honestidad confesó que hubo noches en las que se sentía agotado al punto de no querer salir de la cama. No era solo cansancio físico, era un desgaste del alma. El brillo exterior contrastaba con una oscuridad interior que crecía sin freno. Los más cercanos comenzaron a notarlo. Su carácter se volvió más reservado, su sonrisa más fugaz. Había aprendido a callar, incluso cuando algo le dolía. Si hablas, te juzgan. Si callas, te inventan, pensaba. Y en esa dinámica imposible se fue desconectando de sí mismo. Pasaba de un set a otro, de un país a otro, cumpliendo compromisos, mientras su mente pedía un descanso que nunca llegaba. Llegó un punto en el que el cuerpo también empezó a protestar. Dolores, insomnio, ansiedad. Señales que ignoró durante meses por miedo a decepcionar. La industria no espera a nadie y en el fondo temía volverse irrelevante si se detenía. Pero el cansancio acumulado terminó por volverse insoportable. Fue entonces cuando tomó una decisión que pocos entendieron alejarse. No por capricho, sino por supervivencia. Necesitaba reencontrarse, aunque eso significara dejar atrás la vida que tanto le había costado construir. En ese retiro silencioso, William redescubrió algo que había olvidado: la sencillez. Volvió a pasar tiempo con su familia, a disfrutar de cosas pequeñas que la fama le había arrebatado: cocinar, leer, caminar sin ser observado. Entendió que la felicidad no estaba en los aplausos, sino en la paz que sientes cuando cierras la puerta y puedes ser tú mismo, sin miedo al juicio ajeno. Su regreso años después fue distinto. Ya no buscaba brillar como antes, sino encontrar equilibrio. Hablaba menos, pero con más verdad. Actuaba menos, pero con más alma. Había comprendido que el éxito no es estar en todas partes, sino estar en paz contigo mismo donde estés. La fama puede darte un nombre, pero solo la serenidad te da sentido. Y aunque muchos lo siguen viendo como aquel galán eterno William Levy, el hombre ya no es el mismo. Ha aprendido que el brillo no lo define, que el reconocimiento no lo salva, y que a veces para volver a brillar, primero hay que atravesar la oscuridad. Después de tanto dolor, de tantos silencios y tantas heridas, William Levy finalmente encontró algo que no había sentido en años: paz. No una paz instantánea ni artificial, sino esa calma profunda que llega cuando uno deja de huir de sí mismo. La vida lo había llevado al límite, lo había despojado de lo que creía indispensable, y solo entonces entendió lo esencial: que a veces hay que perderlo todo para reencontrarse. No fue un proceso fácil. Aprender a perdonarse fue su mayor desafío. Durante años cargó culpas, errores y decisiones que lo atormentaban. Se reprochaba no haber sido el hombre que quería ser, el padre que soñaba, el hijo perfecto. Pero un día comprendió que la perfección no existe, que vivir es fallar, tropezar, levantarse y seguir. Que el dolor no siempre llega para castigarte, sino para despertarte. Y en ese despertar William comenzó a sanar. Dejó de mirar atrás con rencor. Empezó a ver sus cicatrices como recordatorios de lo que había sobrevivido. Cada caída le había enseñado algo: quién era, quién no quería volver a ser y qué tipo de vida deseaba construir. Ya no buscaba reconocimiento ni redención pública, ni siquiera comprensión. Solo buscaba estar en paz con su historia, con sus decisiones, con su propio reflejo. Su entorno también cambió. Hoy valora lo pequeño, lo cotidiano, una conversación tranquila, el silencio de la mañana, el abrazo de sus hijos. Aprendió que la felicidad no está en el ruido, sino en los momentos que nadie ve. En el café compartido, sin cámaras, en una risa genuina, en la tranquilidad de saber que no le debe nada a nadie más que a sí mismo. William Levy ya no es el mismo hombre que un día tocó el cielo y cayó. Ahora es alguien que entiende que la vida no se mide por los premios ni por la fama, sino por la paz con la que uno puede cerrar los ojos cada noche. Los aplausos se apagan, los titulares se olvidan, pero la serenidad que llega después de aceptar tu verdad, esa permanece. En una de sus reflexiones más sinceras dijo:
La gente piensa que perder es el final, pero a veces es la única manera de volver a empezar. Esa frase resume todo su viaje. Porque en su caída William no se rompió, se reconstruyó. Con menos brillo sí, pero con más verdad. Con menos público, pero con más sentido. Hoy cuando mira hacia atrás no lo hace con tristeza, sino con gratitud. Cada error, cada traición, cada noche de soledad, lo acercó al hombre que es ahora uno que ha dejado de vivir para los demás y ha empezado por fin a vivir para sí mismo. Y aunque la vida le haya arrebatado mucho, también le ha devuelto algo invaluable, la libertad de ser auténtico. William Levy ya no busca el final perfecto. Busca vivir con dignidad, con calma, con amor. Y quizás esa sea la victoria más grande de todas, haber encontrado la luz, sin necesitar que nadie la vea. La historia de William Levy nos recuerda que incluso las vidas más brillantes pueden apagarse por dentro, y que el éxito no siempre significa plenitud. Nos enseña que los aplausos no curan, que la fama no sustituye al amor, y que la verdadera fortaleza no está en aparentar, sino en admitir que uno también puede caer. Porque madurar no es no tropezar, sino aceptar el golpe y levantarse con más calma, con más verdad. William no perdió la batalla, la transformó. Convirtió la herida en lección, el silencio en reflexión y el dolor en una nueva forma de vivir. Hoy, lejos del ruido, su historia no suena a tragedia, sino a renacimiento. Quizás por eso su camino toca tanto, porque nos habla de lo que todos hemos sentido alguna vez: el cansancio, la pérdida, la necesidad de empezar otra vez. Y es ahí donde la luz aparece, no al final del túnel, sino dentro de uno mismo. Si esta historia te conmovió, si te recordó que siempre hay una segunda oportunidad para sanar y volver a creer, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal y acompáñanos para descubrir más relatos reales de vida, de caída y de redención. Porque al final, como William, todos merecemos encontrar esa paz que no se ve, pero que lo cambia todo.